Gloria a Jesús. Dios me los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a esta hora temprana para buscar el rostro del Señor. Después de la reflexión de la palabra de Dios, vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo de ministración, y vamos a hacerlo conforme el Espíritu Santo nos puede ir guiando. Pero estoy más que seguro que muchos de nosotros nos hacemos esta pregunta: bueno, Señor, yo tengo una promesa, tengo una herencia contigo. Sin embargo, ¿por qué me encuentro con sufrimiento? Entonces yo no entiendo, dirá alguien, ese binomio. Hay una promesa, pero a la vez hay un sufrimiento. ¿Cómo puedo yo comprender eso? ¿Cómo puedo manejarlo? Y sobre todo, ¿cómo puedo vencer la dificultad? Vamos a irnos a la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 17. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Dice así, Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, pedimos que seas tú hablando en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tu palabra nos alumbra el entendimiento y nos ayuda también a caminar por fe, a comprender las situaciones de nuestra vida, pero también, Señor, podemos mirar la grandeza de tu misericordia y el privilegio que nos das estar contigo. Señor, bendice esta palabra en el corazón, en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando el Señor le prometió a Abraham la tierra de Canaán, una tierra, se lo dijo, una tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, cuando Abraham llega a esa tierra, estaba habitada por los cananeos. Los cananeos prácticamente eran 7 tribus que vivían en esa región. Cuando Josué va a conquistar la tierra, tuvo que pelear para tomar la tierra, pero ya Dios se la había entregado. En otras palabras, cuando Dios nos da algo, ya es suyo y es mío. Pero eso significa que tengo que pelear una batalla de carácter espiritual. No por conquistar lo que Dios nos ha dado, sino por poseer lo que ya nos dio. Porque Cristo pagó a precio de sangre todas las promesas que usted y yo podemos disfrutar. Pero tenemos que pelear contra ciertos enemigos que quieren quitarnos la fe, quitarnos la esperanza, quitarnos el ánimo, quitarnos la valentía para poder tomar lo que nos pertenece. Desde el momento en que Dios se lo dijo a Abraham, y daré esta tierra a ti, cuando él llega así se lo dice, te daré esta tierra a ti y a tu descendencia para siempre. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, Dios nos ha dado una tierra, que es la tierra del Evangelio, hermanos. Es la palabra de Dios, las promesas de Dios. Sin embargo, el enemigo no va a querer, hermanos, que nosotros nos demos cuenta que la tierra, las promesas ya son nuestras. Pero es aquí donde nosotros tenemos que ver lo que dice la Escritura. Y es lo que Dios dice aquí en Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La primera parte del versículo dice que somos herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es increíble, ¿no? Lo que se nos está ofreciendo. Sin embargo, la segunda parte de este versículo nos está diciendo, pero si es que padecemos juntamente con Él. Por eso, hermanos, quiero hablar en esta hora bajo el tema el sufrimiento como preámbulo de nuestra herencia. Hay cosas, hermanos, que Dios nos ha entregado, pero preceden muchas veces a cierto sufrimiento. Pero veamos rápidamente cuáles son la herencia que tenemos nosotros en Cristo. Como dice aquí, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando nosotros venimos a la salvación, por medio de la fe en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en ese instante nosotros somos herederos. Ahora, ¿cuáles son los componentes de esa herencia? Para hablar un poco más en detalle de esos componentes, lo que dice la Escritura en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 al 5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjese bien lo que dice. Según la misericordia de Él, dice, nos hizo renacer. Estamos hablando del nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para una esperanza viva. O sea, que desde el momento que nosotros venimos a los pies de Cristo, Jesús, hermano, no nos ha traído hacia Él para algo que nos va a destruir. Y el diablo, hermanos, algunas veces mete ese tipo de ideas. Que Dios lo que quiere es para nosotros es destruirnos. Pero no es cierto, sino para una esperanza viva, no es una esperanza muerta. Pero dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo que estamos viendo aquí, los componentes de esa herencia, número uno, es una esperanza viva. O sea, estamos hablando que es algo, hermanos, que lo podemos vivir ahora, lo vamos a vivir el día de mañana, no es algo muerto, es decir, no es algo ficticio, sino que es una esperanza viva. Pero dice que es una esperanza también incorruptible, y lo que eso significa es imperecedero, o sea, jamás va a dejar de ser. Es una esperanza también, nos dice, incontaminada, lo cual significa sin defecto o tacha de ninguna naturaleza. O sea, lo que Dios da, hermanos, no tiene mancha, gloria al Señor, ¿verdad? Porque así como Él es santo y Él es puro, así también lo que Él entrega es sin mancha, es incorruptible, es imperecedero, pero también es sin defecto. Por eso que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Por eso dice que es una herencia incontaminada, pero también inmarcesible, lo que significa es que nunca se va a secar, nunca se va a marchitar. Nunca va a perder la belleza, jamás. Con el correr del tiempo no va a perder el brillo de lo que Dios nos ha entregado. Entonces, ¿por qué es importante que comprendamos nuestra herencia? Porque esta es la meta que nosotros tenemos, es lo que Dios nos ha prometido. Entonces, cuando nosotros estamos en una etapa de conquista y hay una batalla espiritual, entonces la meta está por delante de nosotros. Pero el enemigo algunas veces nos nubla esa meta, esa esperanza que nos está reservada en los cielos, oiga bien, en los cielos. Pero ¿por qué lo hace Él así? Para que nosotros nos desanimemos en el presente, para que no luchemos, porque si nos oculta cuál es la meta, piense por un momento, ¿qué sucedería si alguien de repente le tapa los ojos a usted cuando usted va conduciendo? Inmediatamente usted empieza a frenar, exactamente lo que el diablo hace. Cuando nos tapa la esperanza, empezamos a frenar nuestra devoción por Dios, la oración, no queremos servir, bajamos la velocidad en todo. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Pero cuando nosotros no perdemos de vista esta esperanza y el diablo va a tratar una y otra vez de privarla, entonces es para que nosotros retrocedamos. Pero es aquí donde tengo que aprender a caminar por fe en lo que Dios ya me dio. Cuando dice que es una herencia que nos ha sido dada, somos herederos de Dios y oiga bien, coherederos con Cristo. En otras palabras, lo que es de Dios y lo que es de Cristo es suyo y es mío. ¿Qué les parece, hermano? Entonces ya es nuestro. Entonces si ya es nuestro, yo tengo que aceptar lo que es así. No es que va a ser ya. Desde el momento que recibimos a Cristo, en nuestro corazón ya tenemos esa herencia. Ahora, los beneficios de esa herencia, y es lo que quiero, hermanos, puntualizar en esta hora. Y es que somos, dice aquí la palabra, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es interesante porque la palabra ser guardado se ocupaba dentro del ámbito militar. Cuando alguien, por ejemplo, iba a una comitiva para poder resguardar algún tesoro, algunas personas, o sea, estamos hablando de una escolta. Entonces, cuando Dios dice acá en su palabra que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, en otras palabras, Dios nos dice, hijo, yo tengo una herencia para ti, pero no te preocupes, yo tengo una escolta para ti. ¿Qué les parece? Una escolta en esta tierra. O sea, Dios, hermano, lo que estás diciendo no es, hijo, mira, lo que yo te he prometido, lo vas a ver. ¿Cuántos lo creen que lo van a ver, hermano? Lo vamos a disfrutar ahora. Y no te preocupes que yo te voy a mandar una escolta, te voy a cuidar.
Por eso dice que somos guardados, pero oiga bien esto, la condición por el poder de Dios. O sea, el poder de Dios viene a ser nuestra escolta. ¿Para qué? Para que logremos el objetivo. Pero dice, mediante, y aquí está la clave, mediante la fe. En otras palabras, si no caminamos por fe, no hay escolta, no hay protección. Entonces nos vamos a sentir inseguros, aunque Dios esté a nuestro lado, pero cuando uno pierde la fe, pierde la seguridad. Entonces nosotros nos sentimos abandonados, sentimos que estamos desprotegidos, porque la fe ha sido atacada. Por eso tengamos mucho cuidado, hermanos, de que no el enemigo robe nuestra fe. Cuando la Biblia habla del escudo de la fe, que es parte de la armadura de Dios para el cristiano, tenemos que saberla usar. Recuerden que el escudo romano era un escudo que era hecho de parte de metal, pero también de cuero. Tenía que ser muy fuerte, pero a la vez liviano. Pero habían algunas veces que esos dardos de fuego caían en el escudo. Entonces, cuando un dardo caía en la parte donde estaba el cuero, por supuesto, empezaba a quemarlo. Entonces, es ahí cuando la Biblia dice que los dardos de fuego del maligno, que son prácticamente ataques del infierno, por eso que los soldados romanos tenían que saber usar el escudo, efectivamente, porque cuando venía un dardo, no tenía que poner el escudo en forma frontal, sino con un ángulo, para que cuando cayera el dardo, rebotara. Entonces, así es la fe. La fe tenemos que usarla y poder desviar los dardos de fuego del maligno. El diablo va a tratar que usted y yo perdamos la fe. ¿Por qué? Porque perdiendo la fe, perdemos la escolta del poder de Dios. Entonces nos sentimos abandonados, siendo ricos, teniendo la herencia en el Señor, no la podemos disfrutar sencillamente porque nosotros hemos perdido la fe. De ahí que, hermanos, este día, esta mañana, esta madrugada, lo importante es que le podamos decir, Señor, restáurame la fe. ¿Cuántos están dispuestos a pedirle al Señor? A pesar de los ataques del diablo, restáurame la fe, Señor. Hermano, hay momentos que nosotros debemos pedir, Señor, ayúdame a seguir avanzando y seguir creyendo. ¿Para qué? Para recibir una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para cada uno de nosotros. Por tal razón, hermanos, si nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nuestra vida, entonces tenemos que echar mano de esa bendición. No estamos solos, es más, nosotros tenemos en nosotros mismos al glorioso Espíritu Santo que nos ayuda a pelear la batalla. Nos va a enseñar a usar el escudo, nos va a enseñar a usar la espada del Espíritu también, que es la palabra de Dios. De ahí ¿qué implica entonces el estatus de heredero de Dios? Entre otras cosas, y esta es la otra parte de la moneda, sufrir juntamente con Cristo. Usted dirá, pero ¿cómo? ¿Parte de la herencia es sufrir? Sí. Pero no sufrir en vano, no sufrir por algo que no vale la pena. El sufrimiento es patrimonio de la raza humana. Sufrimientos desde la perspectiva física, en la salud, sufrimientos en la parte, digamos, de la naturaleza, porque la tierra no produce lo que debe de producir, malas cosechas, bueno, tantos problemas en la vida. Sin embargo, ¿qué tipo de sufrimiento son parte de la herencia suya y mía? Y como es parte de la herencia, y es aquí donde necesitamos que el Espíritu Santo abra el entendimiento, porque normalmente nosotros decimos, si soy un hijo, una hija de Dios, no debe de existir sufrimiento en mi vida. Ahora, pero nos dice aquí la Escritura, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, el sufrir juntamente con Cristo, y es interesante porque esta palabra padecer en el original significa compartir el mismo sufrimiento. O sea, dentro de la herencia, lo que Dios nos está diciendo es, hijo, quiero que, oiga esto, Jesús nos está diciendo, quiero que compartas mi sufrimiento.
El Señor Jesucristo en una oportunidad dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Dígame si eso no es un padecimiento, no era sufrimiento. Su sudor era como grandes gotas, no es que era, dice, era como grandes gotas de sangre. Entonces vemos el sufrimiento que él tenía. Vemos que cuando él veía las multitudes, él sufría por las multitudes porque las veía como ovejas que no tienen pastor. El sufrimiento de Cristo es sencillamente ver a alguien que abandona los caminos de la fe. El sufrimiento de Cristo sencillamente es ver a personas que no podían, por causa de la incredulidad, recibir las bondades de Dios. Ahora, el Señor Jesús sufrió por causa de que tenía una visión. Entonces Dios nos dice, hijo, mira, quiero que comprendas esto. Del momento que tú te has identificado conmigo, tú eres mi hijo y por lo tanto heredero. Pero también quiero decirte esto, que como tú eres mi hijo, te has identificado conmigo, ahora también vas a tener que padecer por ser mi aliado, por compartir mi mismo sufrimiento. Entonces, ahora por eso que nosotros nos convertimos enemigos ¿de quién? Del diablo. Por eso, y no solo del diablo, sino de la gente que no conoce a Cristo. Por eso no nos debe de extrañar algún sufrimiento, por ejemplo, del rechazo, del desprecio, la persecución por causa del Señor. Dice la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando nos identificamos con Jesús, las personas que no entienden lo que es la salvación, ¿qué es lo que hacen? Se burlan, lo rechazan. Hay casos de persecución y hasta de la misma muerte, hay sufrimiento. Sufrimiento dentro del mismo seno familiar. Jesús lo dijo, no he venido para traer paz sino espada, para poner en disensión. Ahora, y habla ahí dentro del mismo seno familiar. ¿Por qué? Porque cuando una persona cree a Cristo, entonces los que no creen dentro del mismo seno de la familia empiezan a ser sus propios enemigos. Dice, pero ¿cómo es posible? Si yo no estoy haciendo nada malo, lo único que estoy haciendo es identificándome con Cristo. Pues claro, pues como usted está identificado con Cristo, el que no tiene a Cristo se convierte en enemigo suyo. Pero cuando venga a los pies de Cristo, será amigo suyo. Entonces, o sea, tarde o temprano vamos a tener que lidiar con ese tipo de problemas. Por eso que en la oficina, cuando usted tiene olor a Cristo, se convierte en un blanco. Cuando usted se identifica como cristiano, entonces el enemigo usa a personas para atacarle y usa el desprecio, el rechazo. Entonces, por eso en Apocalipsis, el consejo de Cristo a la iglesia cuando se iba a enfrentar a un problema no solo de rechazo, de aborrecimiento, sino de persecución, a muerte, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, oye esto, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces vemos aquí qué maravilloso, ¿no? El Señor dice, hijo, mira, no nos está diciendo, no te voy a permitir que llegues a la cárcel. Lo que quiero es que resiste los 10 días que vas a estar en la cárcel. O sea, Dios sabe el tiempo, hermano, Dios sabe el momento, Dios sabe el período de crisis, de dificultad. Puede ser 10 días, puede ser un mes, puede ser 3 meses, no sé, pero le voy a decir una cosa. El Señor lo único que pide es esto, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es que tener a Cristo en nuestro corazón es la herencia más grande, pero el diablo quiere robarnos esa herencia. Entonces quiere robar lo que está dentro de nosotros. Entonces por eso tenemos que pelear la batalla para no dejarnos robar esa herencia. Entonces padecer juntamente con Cristo implica también tomar la cruz o negarse a sí mismo, porque implica un sufrimiento para el ego. ¿Por qué? El ego sufre. Él sufre, ¿por qué? Porque ya no son mis planes, ya no son mis deseos, no son mis proyectos, sino los niego por los planes de Dios. El alma va a sufrir por un momento, son lágrimas de cocodrilo la del alma, ¿no? Pero luego se va a regocijar. Por eso el Señor en Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué? La cruz es un instrumento de dolor, ¿no? Entonces, porque nos identificamos con Jesús.
pero el gozo de Dios será en nuestra vida. Por un momento serán las lágrimas, vamos a sentir que aquello pesa, pero en el momento de hacer ese sacrificio de morir a nosotros por la voluntad de Dios, luego viene el descanso y el reposo. Y someternos al yugo de Cristo o a su voluntad es lo correcto. Y llevar un yugo no es algo placentero. Vea usted una yunta de bueyes, llevar ese yugo. Hay un peso, por supuesto, pero a la vez no pueden moverse donde ellos quieren, esos animales. Cuando el Señor dijo, llevad mi yugo, en otras palabras, la carne va a sufrir, pero no te preocupes, luego vas a encontrar que es más fácil el obedecer a Dios que obedecer al diablo. Hermano, por eso Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, oiga esto, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿por qué es más fácil la obediencia a Cristo? Porque produce descanso. Pregunto, ¿el yugo del diablo produce descanso? No, el yugo del diablo produce miseria, produce dolor. Pero el yugo, es decir, la obediencia a Cristo, aunque por un momento la carne se va a resistir, y usted dice, no, yo quiero esto, pero si usted dice, no, yo voy a aceptar lo que Dios dice, por un momento le va a costar, pero de repente va a encontrar el descanso. Pero cuando aquellos que se someten al enemigo, se dejan robar la herencia, ese es un yugo de dolor y de tristeza y de miseria, pero no como el yugo de Cristo, que es descanso. Y a la vez sufrir juntamente con Cristo, es decir, identificarnos con Él y sufrir por causa de tener el tesoro de nuestra vida. Pero el creyente debe de aprender a ver el sufrimiento como un regalo, oiga esto, de parte de Dios. Es que dice, no puede ser. Señor me ha entregado una tierra prometida, pero tengo que pelear. Si me entregó la tierra, ¿por qué hay 7 naciones enemigas que tengo que conquistar? Es que, hermano, debemos de comprender y verlo de esta perspectiva. Sufrir por causa de tener a Cristo, obedecer a Cristo, eso nos debe de llenar, hermanos, de alegría. Y vamos a ver por qué causa. Pero en Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros, oiga esto, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Habrá padecimiento y eso es parte de la herencia. Entonces si yo padezco por causa de Cristo, ¿cuántos han padecido por causas fallidas, causas falsas? Algunos se han metido en algunos proyectos y hasta han perdido su propia vida, han perdido su familia, han perdido su economía, por algo que realmente no vale la pena. Pero si nosotros sufrimos por causa de Cristo, este es un privilegio. Por eso que el Señor cuando dice, llevad mi yugo, en otras palabras, la imagen verbal de esa expresión es esta. Jesús está a un lado del yugo y Jesús me dice, hijo, hay un espacio para ti al otro lado. ¿Quieres venir conmigo? Si decimos más adelante, Señor, nos estamos perdiendo de descansar. La verdad que lo mejor es que el peso cayó sobre Cristo y nos dice, hijo, yo estoy en este lado del yugo, yo te invito a que te pongas allá, pero la verdad que el Señor lo que va a hacer es llevarnos en sus brazos para que descansemos. Lo único que nos pide es, acepta el privilegio de sufrir por mi causa. No tenga temor de sufrir por causa de Cristo. Le quiero compartir algo, y esto me ocurrió hace, no me acuerdo cuántos años, porque era en mi primer año de pastorado. Yo estaba leyendo un libro que se llama El mártir de las catacumbas, escrito por un pretoriano en el siglo II o siglo III de la era cristiana. Es decir, un hombre que fue testigo de la persecución, las matanzas, y él involucrado en eso, ¿no? Metiendo a los cristianos al circo romano, etcétera, etcétera. Entonces, me recuerdo que una vez leyendo, iba para la iglesia, iba en el autobús, iba leyendo el libro, y yo dije,
yo creo que no estaría dispuesto a sufrir por causa de Jesús. Oiga, lo pensé. Llego al culto, prediqué, pasaron los hermanos, empecé a orar por ellos y yo le impuse manos a un hermano en Cristo que Dios lo usaba de una forma muy especial, ¿no? Con uno de los dones que es el don de palabra de ciencia. Y en ese momento que le pongo las manos, él me quitó la mano y me dijo, con que no estás dispuesto a sufrir por mi causa. Y yo me quedé paralizado, porque eso lo pensé en el autobús, no se lo mencioné a nadie. Con que no estás dispuesto a sufrir por mi causa, habiendo yo sufrido por ti en la cruz del Calvario. ¿Para qué les digo, hermano? Empecé a llorar, a llorar, a llorar. Ya terminando el culto, estamos hablando en un cantón, salgo a la carretera, a la troncal del norte, tipo 10 de la noche, en oscuridad, llorando, diciendo, Señor, perdona mi cobardía, perdóname, Señor. Pero yo después le dije, Señor, la verdad que sí, tomo mi decisión, sufrí por tu causa. Es que, hermano, es un privilegio sufrir por causa de Cristo. No es cierto que cuando, por ejemplo, hay un familiar que está sufriendo una enfermedad y el otro familiar que está sano y lo cuida, sufre también, pero sufre, pero con gozo, porque está siendo de ayuda a ese familiar. Y podemos hacer otro paralelismo de otros casos, de otros problemas. Pero cuando nosotros, el Señor dice, hijo, mira, quiero que entiendas también que dentro de la herencia habrán sufrimientos, pero yo ya te garanticé la herencia. La herencia está garantizada de tal manera que es una herencia incorruptible. Primero es viva, segundo es incorruptible, es incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos. Ahora, yo di mi vida por ti, pero mi pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a sufrir por mi causa? Cuando la Biblia nos dice que nos es concedido, en otras palabras, es que Dios nos está otorgando, nos está dando un privilegio y nos dice, ¿quieres tomar este privilegio de ponerte al otro lado del yugo? Yo estoy a este lado. Un escritor, Archibald Thomas Robertson, dijo, sufrir por causa de Cristo es uno de los dones de Dios para nosotros. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a aceptar las dos caras de la herencia? Incontaminada, inmarcesible, gloriosa en los cielos, etcétera. Pero también, hijo, en esta tierra es sufrir por mi causa. El diablo va a tratar de robarte la herencia, pero no te preocupes. Yo tengo una escolta con mi poder que te voy a proteger. Gloria al Señor. Mientras estemos identificados con Cristo en el sufrimiento, el Señor nos va a escoltar hasta que lleguemos al punto que disfrutemos de esa herencia. Y el diablo, aunque arremeta con todo su ejército, no prevalecerá. Hermano, ¿por qué? Porque estamos crucificados juntamente con Cristo. Pero sí debo de entender y aceptarlo como un privilegio, sufrir por causa del Señor. No le tema sufrir por causa de Cristo. La verdad que no es el sufrimiento que nosotros pensamos. El sufrimiento de Cristo fue lo máximo que alguien puede llegar, pero Él estará con nosotros y Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor Jesús, venimos delante de ti en esta hora, dándote mil gracias por tu amor y misericordia. Abre nuestro entendimiento en este día. Algunos se han estado preguntando, ¿por qué del dolor? ¿Por qué del sufrimiento? ¿Por qué de las tristezas? ¿Por qué de los sinsabores? Mas este día, Señor, que se abran las ventanas de los cielos de una forma especial. Abre el entendimiento, Señor. Dios eterno, fija en lo más profundo del corazón, Señor, lo que es la herencia que tenemos en ti. Pero tú nos vas a escoltar con tu poder, siempre y cuando nos mantengamos firmes en la fe y a la vez
nos ayudarás a identificarnos y aceptar el privilegio de sufrir por tu causa, Señor. El enemigo, las circunstancias, muchas cosas el enemigo usará para desanimarnos, pero nos identificamos contigo. Amados hermanos, quiero hacer en esta hora un llamado. Yo sé que muchos quisiéramos que los sufrimientos dejaran de existir, pero en esta hora más bien la invitación es: Señor, acepto las dos caras de la herencia. Lo que me tiene reservado en los cielos, pero también la herencia del privilegio de sufrir por tu causa. Y yo me quiero identificar contigo. Acepto esto, Señor, con el propósito de glorificar tu nombre. Es decir, acepto el pelear la batalla de la fe. Si usted está dispuesto, mi hermano, a lo mejor usted está adorando, pidiendo: Señor, quítame el sufrimiento, quita esto. Sí, Dios lo va a hacer, pero tiene que comprender esto, que habrá momentos en que Dios no lo va a quitar hasta el tiempo que Él quiera. ¿Por qué? Porque Él está haciendo algo grandioso en su vida y para el reino de los cielos en esta tierra. Si hubiese alguien que pueda decir: yo me quiero identificar con Jesús, solo quiero estar cerca de Cristo, si Él me está invitando a un privilegio de sufrir por su causa, aquí estoy. No sé cómo, lo único es que quiero mirar con otros ojos las pruebas que me vengan por causa de identificarme con Jesús. De todas maneras vendrán. Lo importante es mirarlos con otra óptica. Y a eso lo estoy invitando, que lo mire como un privilegio. Si usted es esa persona, ahí donde está, póngase de pie, por favor, que dice: sí, acepto toda la herencia que tengo en Cristo. Y no, pero a la vez, si usted siente, de los que están dando este paso de fe, sienten en su corazón pasar acá al frente, dice: aquí está mi vida, yo le consagro, le entrego. No entiendo muchas cosas, pero no tengo temor de depositar mi vida en las manos de Jesús. Si usted quiere hacerlo, pase por favor. Vamos a orar juntos. Vamos a pedir al Señor que el Señor vivifique, fortalezca, rejuvenezca el corazón y que pueda usted encontrar lo que significa la paz. Llevad mi yugo sobre vosotros. Es lo que dijo ese Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde, y el resultado es: y hallaréis paz. Levante sus manos al cielo. Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor, en esta hora. Gracias por la herencia que tengo en ti. Gracias por haber muerto, Señor, y haberme hecho heredero tuyo. Así que lo tuyo es mío. Lo disfruto, Señor. Pero también acepto el privilegio de sufrir por tu causa. Me identifico contigo, Señor. Renuncio a toda identificación, a toda asociación, a todo pacto, Señor, con mi vieja naturaleza, con el pecado, con los demonios, con las cosas de este mundo. Por eso, Señor, acepto el único pacto a través de tu muerte en la cruz del Calvario. Me identifico contigo, Señor, y acepto el gozo de sufrir por ti, Señor. Gracias. Ore con sus propias palabras. Diga lo que sienta decirle al Señor. Padre, en este momento, en el nombre bendito de Jesús, Señor, renueva las fuerzas, Señor. Ahora el cansado, el diablo ha estado queriendo robar, Señor, ahora robándose, Señor, la fe, el gozo, Padre, la libertad. Mas ahora reprendemos todo obra del infierno, Señor. Todo engaño del diablo, Señor, sea cortado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, desaparezca ahora, Señor, todas las opresiones, todos los engaños, todo el desánimo, la tristeza que el diablo ha venido a través de la acusación
Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios, ahora, Señor, derriba ahora para tu gloria, Señor, todas esas fortalezas infernales, esos pensamientos, esas emociones, Señor, todos esos ataques del diablo retrocedan, Padre. Y ahora tomamos el escudo de la fe, Padre. Señor, ayúdanos a manejar esa armadura que tú nos has dado. Es una protección preciosa, Señor, pero también fortalécenos, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Perdona, Señor, perdona todo pecado, Señor, limpia de toda maldad, Señor, perdona, Señor, todo aquello que no es tuyo, Señor, límpianos con tu sangre, Señor. Aquí nos consagramos a ti, Padre, nos dedicamos a ti, queremos ser soldados de Cristo, soldados tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. En tu nombre, Señor, santifícanos más y más, Señor. Sean rotas las cadenas, Señor, de cualquier naturaleza, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, sean deshechas esas cadenas del infierno, esos yugos caen ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sean rotos los yugos, Señor, y tu presencia prevalezca, Señor. Oh Dios del cielo, ministra, Padre, la paz y el gozo, Señor. Oh Señor Jesús, aquí está nuestra vida, la ponemos delante de ti para que tú la uses, Señor. Padre, ahora fortalece a mi hermana, a mi hermano, Señor. Padre, vivifícale, dígale, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu. Padre, tu palabra dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese Espíritu Santo fortalece el hombre interior, en el nombre de Jesús, Señor, en este día. Padre, gracias, Señor, por que nos permite, Señor, el gozo y la alegría, Señor, de identificarnos contigo. Ayúdanos a aceptar la realidad, Señor, de la batalla espiritual. Padre mío, el diablo va a querer robarse la herencia, Señor, y tenemos que batallar, Padre, y ayúdanos a entender, Padre, que somos llamados a sufrir también por causa de ti, Señor. Padre mío, así como el diablo te aborrece a ti, nos aborrece a nosotros también, porque somos tuyos, Señor, y aceptamos el gozo, Padre mío, de estar contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora llénanos, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Padre mío, fortalece, Padre, ahora mismo, Señor, a mi hermana, a mi hermano, a cada uno de nosotros, Señor, para no desmayar, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Vivifica el alma, Señor, que está atribulada, el alma que está cansada. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, reciba fuerzas ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Reciba nuevas fuerzas, Señor, como las fuerzas, Señor, como el búfalo, Padre, como las águilas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre mío, como aquel alimento que le diste a Elías y le dijiste: come y bebe porque largo camino te resta. Así el alimento del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, fortalece a mi hermana y a mi hermano, que no desmaye, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, rejuvenece ahora, mi Señor. Padre mío, aquí está nuestra alma, nuestra vida. Ay, Sarabaquito, la Bashanda, Rabaquita, la Bashaya. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestra alma la ponemos delante de ti, Señor. Sé tú ministrando, Señor, con poder. Bendice, Señor, bendice a cada uno, que no desmaye por el fuego de la prueba, Señor, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hacemos retroceder todas las fuerzas del infierno, en el nombre de Jesús, fuera de la vida de cada uno, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, esos engaños, esas mentiras del infierno son cortadas ahora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre mío, sé tú, mi Dios, haciendo esta obra linda, Señor, en cada corazón. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Padre mío, tú nunca nos vas a abandonar. Qué lindo, Señor, que tú mismo, que nos has hecho herederos, tú mismo nos vas a escoltar. Oh, qué hermoso, Señor. Tú mismo estarás a nuestro lado como poderoso gigante, Señor. Señor, para heredar, para mirar, tocar aquello que nos has prometido, Señor. Padre mío, ahora fortalece la fe, Padre. Fortalece la fe.
Que mi hermano, mi hermana, que no desmaye por el fuego de la prueba, que no abandone la fe, Señor. Bendícele, Señor. Gracias, Señor, gracias. Sí, Señor, han venido muchos ataques para desanimar, para confundir, para entristecer. Pero, Señor, en este día entendemos, Señor, que todo esto es porque el enemigo nos quiere robar la fe. Señor, ahora te pido para tu gloria que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído y a pesar que lo que pase, seguiremos creyendo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, porque sabemos que el enemigo va a tratar de robarnos la herencia poniendo tropiezo en el camino, pero queremos seguirte a ti, no a las personas, no desviarnos por las circunstancias. Nos mantenemos en Cristo Jesús. Tú eres bueno, Señor. Séllanos con esas, Señor, letras de fuego en nuestro corazón, Señor. Márcanos, Señor, como lo dice allá en el Cantar de los Cantares. Ponme como un sello sobre tu corazón. Oh, como una marca en tu brazo. Señor, ahora mismo, Señor, ministra, Señor, a tu iglesia. Bendice a cada uno. Gracias. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva, todo es posible si puedes creer. Gracias, Señor. Gracias, Padre, y ahora también en acción de gracias ofrendamos, Señor. Lo hacemos con nuestro corazón. Padre mío, bendice a cada familia aquí, Señor. Bendícele de una forma linda. Que no le falte a nadie nada, Señor. Padre mío, gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno es el Señor, mis hermanos. Gloria a Jesús. Así que no abandonemos nuestra carrera.